Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy bien, contento y agradecido aquí con mi querido Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Bien, gracias por esta entrevista, No, pues conversación. sí, no, gracias por recibirme, gracias por abrirme las puertas aquí. Estás en tu casa. Gracias por eso. Y bienvenidos amigos, gracias a ustedes también por estar aquí. Les recuerdo suscribirse, compartir todo eso que se hace, la gente buena onda en redes sociales. Les recuerdo que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a hectorescajadillo.com. Ahí van a encontrar algunas cosas muy interesantes, seguramente. Y vayan a escuchar mi música también. Saqué el año pasado un disco Mira. de solista. Chingón. Y sí, un disquito que saqué por ahí de septiembre, varias rolitas. Son 10 rolas y pues bueno, aprovechando el espacio, pues también hablar un poco del arte que se hace. No es arte si no se comparte, entonces vayan y escúchenlo, queridos amigos. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata este 2025? Cuéntame, si fuera tu vida una serie de Netflix, ¿cómo se llamaría este episodio? Ay, ¿cuál episodio? ¿En el que estoy ahorita? En el que estás tú ahorita. Híjole. Pues empezamos esta conversación tú diciéndome que más o menos dura en estas entrevistas como hora y media o dos. Yo te dije, ay, mejor de una hora, porque justo estoy en esos momentos de la vida en los que es mejor que no sabes sino guardarte un poco. Como que hay momentos en los que tienes muchas cosas que decir, muchas cosas que expresar. Y ahorita no es uno de esos, es más bien un momento en el que siento más la necesidad de guardarme ciertas opiniones y ser cauto, porque pues el espacio que yo ocupaba, el rol que cumplía de alguna manera, pues todo eso pasó, ¿no? Y no sé bien en qué momento estamos ahorita. O sea, como que pues políticamente para mí este es un momento donde hay muchas cosas que todavía no sé cómo leer bien. O sea, como que sí entiendo que es un momento importante para México, que seguimos en un proceso de cambio, pero por otro lado, ese mismo cambio de repente muestra cosas que no están tan chidas. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, pero eso significa que me quiero mover a la oposición o que ahora simpatizo con... No, para nada. Pero entonces, siento que estamos en un momento donde, como si viviéramos una especie de guerra fría, donde tienes que estar en un bloque o en otro. Y yo ya no me siento tan alineado. O sea, sí, claramente prefiero el bloque que está a la izquierda que el bloque que está a la derecha. Pero de repente digo, pues ¿será que ese bloque que está a la izquierda realmente es la izquierda o no? O sea, cada vez me hago más dudas, más preguntas, cada vez tengo más dudas. Cada vez desconfío menos de los políticos. Confío menos en los políticos en general. O sea, me está pasando que cada vez me resultan gente más, pues gente que te hace creer que eres su amigo, que está contigo, o que te hacen creer que son algo que a la mera hora no son. Y empiezas a ver que los políticos todos se parecen mucho, sean de cualquier postura ideológica y que hoy se venden como que están con una causa, pero mañana pues tal vez tengan otra. Y yo cada vez tengo más dudas de, pues, en general, de los políticos y de los políticos en México. Cada vez, cada vez me generan más escepticismo. Entonces, yo durante un tiempo sentía que tenía que... Estoy como en terapia, me siento. Bienvenido. Hablando con mi terapeuta. Si quieres me puedo acostar en el diván. Tú... ¿Has hecho terapia de diván? No, nunca he hecho. ¿Has hecho terapia? Sí, mucho. Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta, lo siento necesario en varios momentos. Sí, ¿verdad? Ajá.
Pues yo también, fíjate. Yo también. Ok. Estábamos haciendo... Pero querías un Sí, nombre para el capítulo. exacto. Y yo te diría que el nombre, pues no sé, ¿por qué no me propones una terna? Pues mira, Yo te digo sí, sí, cuál. sí. Lo que yo estoy así como identificando es como un escepticismo. No hay un escepticismo. Hay, pues sí, como una crisis identitaria incluso, ¿no? A lo mejor de decir, no tengo que decir, no, aquí en este sistema no sé qué decir, de qué lado estoy, quién soy a través de esto que ya no confío. Y tú propone el tercero. Es que yo no le llamaría una crisis de identidad porque, a ver, yo, yo aunque siempre hace tiempo que me identifico como periodista, Ok. sí, a mí me pareció desde el principio de este sexenio que era importante no engañar a la gente. O sea, a mí nunca me gustaron los periodistas que tenían una postura ideológica o una simpatía político-partidista y no te la decían y te vendían la idea de que eran objetivos. Yo no creo que exista la objetividad. Lo más que uno puede hacer es tratar de ser ecuánime. Pero entonces, a mí no me gustaba esa idea y no me gusta de decirte, de tratar de vender que eres objetivo y que no tienes ninguna simpatía, ni ninguna filia, ni ninguna fobia. Y me parecía que era importante como tomar un partido abiertamente. Y yo tomé un partido abiertamente por la 4T. Y ahorita estoy pensando que creo que por momentos me excedí en eso. Como que me dejé llevar por el entusiasmo del momento y creo que tuve que haber sido más cauto. No decir, no irme de boca, no decir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí en la última campaña, pues, había un proceso interno, Clara Brugada, Omar García Harfuch, y yo llegué hasta besar un póster de Clara Brugada. Pues eso, no sé qué se me metió en la cabeza en ese momento. Andaba yo echando desmadre, pero bueno, pues eso me han hecho mucha burla. Y creo que de repente me excedí en esta cosa como de igual que no está bien querer aparentar que no tienes ideología o que no tienes una postura política y que no tienes una filia ni una fobia, también creo que es excesivo querer eh, forzar esta cosa de tener que tomar un partido. O sea, me parece que creo que pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y creo que ha habido, o sea, yo mismo me doy cuenta que estos 6 años de 4T, pues tuve que haber tenido un poco más de cabeza más fría. O sea, no porque me arrepienta de haber estado del lado de la 4T, sino porque me doy cuenta que de repente caí en una lógica de como como de que ante cualquier discusión automáticamente te tienes que situar del lado de la 4T y en contra de los opositores a la 4T, ¿no? Claro. Como que esa era la lógica en la que funcionábamos muchos, creo que funcionamos muchos durante los primeros años del gobierno de López Obrador. Porque uno decía, pues es que ve cómo está la cargada del otro lado anti-4T, o sea, ve cómo los medios, todos se le van contra la 4T. Y claro, cuando yo empecé a escribir en el Universal textos a favor de AMLO, eran bien poquitos los que hacían eso. O sea, no eran muchos los analistas o los que abiertamente tomaban un partido a favor de López Obrador. Y entonces, claro, pues uno sentía que tenía que hacer como una especie de contrapeso a esa cargada, ¿no? Y eso nos llevó, creo que a algunos a excedernos un poco. Hoy me parece que es más importante también ser críticos con la 4T. O sea, no podemos... yo no soy militante y yo siempre lo dije, pero hubo momentos en los
que me dejé llevar por ese entusiasmo. Y ahorita, pues más bien te diría que pasé del entusiasmo a la desilusión. Porque claro, cuando te ilusionas mucho, pues luego también te desilusionas, ¿no? Entonces creo que siempre, cuando está uno frente a temas políticos, tiene que ser más escéptico. Ok. De hecho, un libro que yo escribí se llama Una radiografía para escépticos, AMLO y la 4T. Y justo lo que planteaba es que en política, en temas políticos, siempre hay que ser escépticos. O sea, siempre hay que conservar un grado de escepticismo, pues porque no es religión, es política. Y los políticos... Pero bueno, lo escribí y no lo introyecté a lo suficiente y ahora ya me estoy dando cuenta de lo importante que es. Claro. Sí, ahorita estoy terminando de leer un libro que escribió Byung-Chul Han, el filósofo coreano, alemán, que se llama Infocracia. No sé si ya te lo echaste, el Infocracia. Por ahí lo tengo, me lo mandaron. Ah, bueno. Al final, si no me equivoco, cita a Hannah Arendt, que habla de cómo la figura de los partidos políticos hacen al ciudadano un poco flojo, ¿no? Porque al final yo me afilio a esta creencia, a este set de valores y pierdo los míos. Y yo me represento a través de este partido y dejo de opinar, dejo de pensar, dejo de operar como un ente racional y que puede tener una visión afiliada en algunas cosas a una cosa, afiliada en algunas cosas a la otra. Y llegamos a este punto del que hablas de lo que digan lo acepto, ¿no? Lo que digan lo apoyo y dejo de cuestionar, que creo que es algo que tú como analista y periodista haces mucho, cuestionar. Es no dejarte ir, o por lo menos en años recientes, ¿no? De Justo, cuestionar. Justo, o sea, yo creo que no hay que irse con la finta de que hay una opción política que te representa por completo. O sea, no. Creo que tenemos que distinguir mucho más lo que nos gusta de lo que no nos gusta. ¿Y sabes qué? Dejar de descalificar las cosas por de dónde vienen o quién las dice. Claro. Porque no porque una crítica la esté haciendo el PAN o el PRI significa que no tengan razón. O sea, como que yo me topo mucho en las redes sociales, no sé si te ha pasado. Yo me topo mucho en las redes sociales con gente que me descalifica cosas que yo digo porque lo mismo lo está diciendo Ricardo Anaya o porque lo mismo lo dijo Xochitl. Entonces, ya eres de derecha. Como que porque coincidiste en alguna idea con alguien de la oposición, entonces ya estás del otro lado, ya te fuiste a la oposición, ya eres un traidor. Y yo creo que todo eso es como un debate político muy inmaduro, la verdad. Claro. O sea, que creo que yo cada vez más veo la necesidad de ser como un libre pensador que un alineado. Claro. A determinada postura política. Ya. Porque eso es... Así actúan los militantes y está bien porque son militantes. Pero pues uno que no es militante pues no tiene por qué asumir esas lógicas, ¿no? Claro. Tienes que tener un criterio propio y tener tus opiniones sobre los distintos temas sin tener que asumir como todo el paquete de un bando o del otro, ¿no? Sí, sí. Porque además cuando ves cómo dentro de Morena se han cambiado O sea, yo te diría que yo tengo mucha más consistencia ideológica de izquierda que muchísimos que hoy están en la 4T. Me sorprende mucho cuando en redes me empiezan a decir que soy un traidor, que vendí... Bueno, en fin, todas las cosas que te dicen en redes. Es como, oye, ve a la gente que están aceptando el Morena. Entonces ahora resulta que tú que no tienes un puesto, que no cobras un sueldo de ahí, que tienes que ser más ortodoxo más papista que el Papa cuando ellos aceptan a quien sea, que ayer era su crítico y hoy se vuelve su seguidor. Me parece ridículo eso. Claro. O sea, como sí. ¿Con qué autoridad te critican a ti después de que aceptan, de que su pragmatismo llega al extremo de aceptar en sus filas a un Yunes, a un Murat,
a una de Alejandra del Moral, a todas las figuras que han aceptado en la 4T. Entonces, si aceptan a toda esa gente en sus filas, es porque yo no voy a hacer críticas. Claro. ¿No? Sí. Yo digo. Oye, Hernán, y mira, vamos, porque estamos creo que volando, sin antes establecer como aquí las bases de esta estamos conversación. Divagando mucho. Exacto. No, me encanta porque es una ventanita que se abrió ahorita para que la audiencia, la gente que no te conoce, que estoy seguro que hay mucha gente en este espacio que no te conoce. Y aquí siempre dejamos la presentación al invitado un poco para que hable un poquito de quién es, ¿no? Esta pregunta de quién eres, que es una de estas preguntas máximas del autoconocimiento, desde, digamos, ahí los antiguos griegos y pensadores en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti, conocerás al universo. Esta pregunta de quién eres, ¿cómo le entras? ¿Y cómo la respondes para que estos amigos de esta audiencia te conozcan? ¿Quién soy? Uf, qué complicada pregunta. O sea, pues puedes agarrar y leer tu bio, ¿no? Es lo más fácil. Hernán Gómez Bruera es analista político, periodista, internacionalista y conductor del Octágono. Doctor en desarrollo por la Universidad de Sussex. Ha sido profesor investigador. Fungió como consultor. Es autor de tales y tales libros. Pero pues quién sabe si eso es lo que uno es, ¿no? Ok. Eso pues es lo que cuentas que eres, ¿no? Yo creo que yo siempre... Es que fíjate que siento que se confunde mucho lo que uno es con lo que uno quisiera ser. Y con lo que uno... Y con lo que los otros dicen que uno es. ¿Tú qué crees que desde fuera, tú qué crees que soy yo? ¿O quién crees que soy yo? Pues mira, no sé, por eso lo pregunto, porque hay una pregunta genuina de saber cómo te identificas. Pero pues por ahí veo aquí en este espacio en donde estamos, hay algunos íconos budistas, hay algunos como cosas, y hay diferentes mapas que nos presentan para entender cómo entrarle a esta pregunta. Los budistas, por ejemplo, dicen que no, bueno, palabras más, palabras menos, conceptos más, conceptos menos, pero no somos nuestros pensamientos, no somos nuestra ideología, no somos nuestras acciones. Entonces, ¿qué queda, no? No somos nuestra profesión. O sea, si separamos a Hernán del analista político, ¿no? Yo creo que tengo un lado muy existencialista yo. Okay. O sea, permanentemente me estoy cuestionando las cosas. Demasiado, quizás. Siempre me estoy cuestionando si estoy haciendo lo correcto o no. Siempre estoy pensando que no sé suficiente. No tengo como ese lado como... No sé, o sea, yo no... Siempre pienso que hay personas mucho mejores que yo en casi todo, ¿no? Mejores periodistas, mejores analistas políticos. O sea, yo nunca me he sentido como que soy muy bueno en lo que hago. Entonces, más bien me esfuerzo mucho, pero justo porque tengo ese lado como de ser muy de estar siempre muy insatisfecho. Okay. O sea, por ejemplo, yo soy Capricornio. Entonces yo soy de esas personas que se proponen algo y lo logran. Y cuando empiezan un proyecto siempre lo terminan. O sea, yo no puedo dejar las cosas a la mitad. Y pues sí he sido muy disciplinado. Sí trabajo mucho, te diría. Porque no tengo como la inteligencia de esas personas que son tan listas que no sienten que tienen que trabajar. O sea, yo como no me siento tan listo ni tan inteligente, siento que tengo que trabajar mucho. Y demostrarme a mí mismo y luchar y perfeccionar. Entonces, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que me planteo un proyecto de algo que quiero hacer y le meto todos los kilos y cuando ya lo logro, ya necesito otra cosa. O sea, nunca
ni siquiera me doy el tiempo de celebrar que logré algo, porque ya es como, bueno, ¿qué sigue? No puedo estar, no tengo esa posibilidad como de... Y creo que está mal, porque uno también tiene que darse el tiempo y decir, bueno, a ver, ponte a ver lo que has logrado, lo que has hecho. Y yo no tengo eso, yo siempre estoy como que para mí nunca es suficiente, siempre estoy insatisfecho. Creo que eso es algo que define mucho quién soy. Okay. Eso. Otra cosa que define mucho quién soy yo, tú volteaste a ver mi templo ecuménico que está allá, donde hay budas, pero también hay como santitos y vírgenes y cruces y hay pues cosas musulmanas, shintoístas, etcétera. A mí justo eso es otra cosa que creo que me define, que es no, pues nunca como formar mi propia manera de pensar y sacar lo bueno que puede haber en cualquier lado, no adscribir una ideología específica, una religión, sino más bien tomar cosas de todos lados, ¿no? No ser dogmático. Para mí es eso, o sea, trato de no ser dogmático. Ok. No asumir como un solo ángulo, una sola manera de ver las cosas, escuchar distintos tipos de postura, distintas personas. No sé, yo cuando he hecho programas, cuando he conducido programas, siempre he tratado de tener representadas a todo tipo de posturas, no darle voz solamente a los que piensan como yo, no hablar solamente con los que piensan como yo. No sé si contesté la pregunta No, de me encanta. quién soy. Vamos allá avanzando. Es que es como para 2 horas. Claro, y da para mucho. Una pregunta que he hecho aquí en este espacio un par de veces, en un cuestionario demográfico de estos que te encuentras en cualquier lugar, cuando llegas tú al momento de poner tu religión, ¿qué pones? ¿Cuál es la opción que palomeas? No tengo religión. Pero pones como no disponible o ¿cuál es tu...? Nunca pondría ateo. Ok. Es que el ateísmo se me hace una postura un poquito soberbia, ¿no? Porque yo, como entiendo el ateísmo, es como negar la existencia de Dios. Y yo no niego la existencia de Dios. O sea, no tengo certeza de que Dios exista, pero tampoco de que Dios no exista. O de que haya alguna forma de Dios quizás adentro de cada uno de nosotros. No sé. Entonces, pues prefiero llamarme agnóstico, quizás. Ok. Ahora, en esto, bueno, ya cuando abrimos la conversación mencionaste ya la 4T. Para los amigos que no son de México, a lo mejor no tienen esta noción de lo que es la 4T, pues es un movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente citándolo a él, igual palabras, comas, menos, más, pero él habla o habló en algún momento, dijo, yo soy místico. No solo hay lo racional, no solo existe lo racional, sino que también hay el misterio y está esta parte que apela a lo no racional. Citándolo a él y hablando y metiéndonos un poquito más a la profundidad en este concepto de la espiritualidad, ¿cómo es la relación o cómo debería de ser esta relación entre lo espiritual y lo político? Estos dos conceptos que te los pongo en la mesa. Primero dime, ¿cómo es tu relación con el concepto de lo espiritual? ¿Qué entiendes por espiritual? ¿Y cómo eso debería de ser la relación entre política y espiritualidad? Pues me parece que es que creo que cada quien tiene su espiritualidad. No, justo en eso se diferencia espiritualidad de religión. La religión es algo institucionalizado, o sea, yo por eso no tengo religión, porque religión es estructura, es poder, es una institución, y el misticismo pues es una cosa de cada quien, que yo en lo personal pues valoro mucho más, reivindico mucho más, porque la religión es algo impuesto, es tener que ir a misa los domingos porque es lo que se supone que tienes que hacer.
lo haces por obligación. Y el misticismo, dijiste misticismo, la espiritualidad. Sí, espiritualidad. Más bien, Sí, la sí. espiritualidad, pues es una cosa mucho más bonita, es vivir la religión de verdad. Es mucho más profunda, es sentirlo, y eso yo lo respeto mucho. No sé si soy una persona muy espiritual, me gustaría, pero la verdad es que soy bastante terrenal, bastante materialista quizás. O sea, no soy una persona tan espiritual. Me gustaría, Ok. pero respeto mucho a la gente que tiene espiritualidad. Porque es eso, es como yo lo veo, es la diferencia entre creer en algo por costumbre impuesta o por qué dirán a veces. ¿Cómo no vas a ir a misa los domingos? ¿Cómo no te vas a casar por la iglesia? ¿Cómo no vas a confesarte? No sé. Que realmente, o sea, la gente que cree en Dios y lo siente y tiene fe, yo respeto mucho eso. No es lo mío, pero lo respeto. Porque respeto que la gente tenga creencias. Ok. Entonces, me parece muchísimo más valiosa la espiritualidad que la religiosidad. Ahora, en política, creo que hay que separar las cosas. Ok. Digo, a mí me gusta que... Creo que López Obrador lo hacía por una cosa como de... O sea, él tiene mucha inteligencia política, ¿no? Entonces, pues él entiende que el pueblo mexicano, pues es un pueblo muy religioso y también muy espiritual. Y tiene muchas creencias. Y yo creo que él parte de su conexión con la gente pasada por expresar su propia espiritualidad y decir, bueno, yo tengo mis santitos y tengo mis no sé qué. Y eso creo que es parte de lo que hizo que López Obrador conectara con una parte muy importante de la población. Pero no estoy seguro de que un político tenga que hacer eso. ¿No? No estoy seguro que tenga que hablar. Creo que son cosas que deberían quedar separadas, en mi opinión, ¿eh? Ok. Sí, porque, bueno, poniendo en contexto también esto que sucedió, ¿no? Con las leyes de reforma, Benito Juárez, separar la iglesia del Estado, que tanto ahí también se rompió la relación entre la política y estos temas espirituales que son, yo como lo veo, la espiritualidad tiene mucho que ver con los valores, como este ejercicio de lo que justifica los valores que practicamos. eh, y desde ahí yo percibo que la política tiene una falta de justo de estos valores tan esenciales como la honestidad, el respeto, el amor. Y yo sospecho que puede venir de ahí, de al haber separado y cortado de tajo absolutamente la iglesia, que obviamente la iglesia pues era una institución de poder, que eso sí, pues no queremos estar pagando doble impuesto, pero al mismo tiempo estos principios muy nobles que sí son espirituales y que también están ahí un poco escondidos en la religión, pues se perdió y quedamos como en una identidad muy superficial, sin un arraigo muy profundo a por qué yo creo que el amor es el valor que debería de imperar aquí, ¿no? O sea, ¿por qué cuando hablamos de abrazos, no balazos, y el abrazo es una expresión amorosa, ¿por qué el amor, no? Pues es parte. ¿No has leído este libro, La hermosa poesía involuntaria de AMLO? No. Está muy bueno. Y ahí se ven muchas de las posturas de AMLO sobre temas políticos y cómo creo que muchos de ellos están, pues, influenciados por una espiritualidad. Pero no sabría cómo contestar a tu pregunta. Ok. No, es solamente una reflexión, ¿no? De esto, de qué tanto hace falta estos valores como profundos. Ahora. Faltan, ¿eh? Sí, O sea, faltan muchísimo. Yo creo que... Pero no creo que desde el poder puedas inculcarle valores a la... O sea, como lo quería hacer López Obrador, creo que no es el rol de quien está en el poder inculcarle valores espirituales a la gente. Me parece que no va por ahí. Ok. Me parece. ¿Cómo llamarías ahora si nos vamos para salir un poquito de esto, si ubicamos esta primera pregunta que te hice, ¿no? ¿Cómo le llamarías a esta etapa de tu vida o este episodio?
¿Cómo llamarías así en un vistazo general, si tú tuvieras el libro de la historia de la humanidad enfrente de ti, qué título le pondrías a esta etapa que estamos atravesando ahorita? Decadencia. La decadencia, ¿por qué? Pues digamos, yo veo que el mundo, pues puede ser que en algunas cosas mejoremos como especie humana, pero en casi todas las cosas yo veo que vamos hacia atrás. O sea, como ya es evidente que no podemos seguir con este modelo de consumo excesivo y seguimos. Y ya es evidente que se va a terminar el agua y no en mucho tiempo y seguimos gastándola. Y no somos capaces de establecer medidas de ahorro reales. Y estamos destruyendo el planeta y parece ser que hay cosas más relevantes. Que debería ser lo más importante. Como especie humana debería ser. Oye, nos estamos acabando el planeta. Se va a acabar. No lo vas a solucionar con tecnología ni con... No. O sea, y entonces yo veo como... Es evidente que estamos destruyendo el planeta. Y aún así seguimos por la misma vía. Entonces, para mí eso es decadencia. Yo creo que... la cantidad de horrores que vemos de los que ha sido capaces la especie humana, y yo no siento que mejoremos mucho. Yo no veo que... No. O sea, me parece que las guerras que seguimos viendo, los conflictos de todo tipo, me gustaría ser más positivo, pero a veces es difícil. Ok. La corrupción. Como estoy leyendo el libro de Dora Munadora Buchaín, La Casa Sucia. Y cuando lo lees, de repente es muy difícil no ser negativo porque... Pues también, por ejemplo, la corrupción, cómo ha destruido nuestro país. Y no estamos haciendo mayor cosa para acabar con la corrupción. Es pura retórica. O sea, es más, yo te diría que en México es más peligroso luchar contra la corrupción que ser corrupto. Los corruptos siempre se salen con la suya. Y la corrupción es hipercorrosiva. No es nada más... Y seguimos aceptándola. Y a pesar de la promesa de este gobierno de acabar con la corrupción, pues yo no veo que mejoró un poco, pero dentro de la 4T hay muchísima corrupción. Y muchísimos personajes corruptos protegidos desde el poder. Y redes de corrupción. Y gente que está ahí para hacer dinero. Y que se hicieron millonarios con programas que eran para beneficiar a la gente. Porque no nada más es que haya corrupción en los sectores, digamos, de infraestructura. No. O sea, Segalmex, de los mayores casos de corrupción. Es imperdonable que en un gobierno de izquierda haya un caso de corrupción en un sistema agroalimentario, como era Segalmex. Dices, ¿cómo puede ser que algo así haya sucedido? Y en fin, y en cualquier sector, México yo veo que hay mafias en todas partes. Todo está lleno de mafias. Las mafias en las universidades, las mafias en montones de secretarías de Estado, las mafias en la policía, la mafia en el sistema de justicia, la mafia en las fiscalías.
Y yo no veo gente como... No veo un compromiso real de acabar con eso. Entonces, bueno, de repente hay días que yo soy muy negativo, la verdad. Pero ahí en ese sentido, la cosa ahí con este tema de la corrupción, primero es preguntarte algo, ¿no? ¿Realmente puede haber un político que no sea corrupto? Sí, claro. ¿O es una condición como un poco inherente al humano que va formando desde inicio y entonces nos estamos topando con pared, como con uno de estos valores, ¿no? Que ya mencionaste ahorita, la justicia. La naturaleza, la vida no es justa, ¿no? Pasan cosas que son injustas, que vemos, ¿no? Las especies se comen entre sí, suceden cosas terribles. La justicia, desde mi entender, es como una virtud humana que hemos definido y hemos realizado, pero es una cosa ahí que está como un poco utópica desde mi punto de vista. El tema de la corrupción es un poco igual, la no corrupción. ¿Realmente podemos llegar a un lugar en donde la corrupción se erradique? ¿O nos estamos dando de golpes con la pared con algo que simplemente no va a pasar? No, a ver, nunca vamos a erradicar la corrupción. O sea, corrupción siempre va a haber. El tema es los niveles de corrupción que hay en México. Y el tema es la impunidad que hay en México. O sea, hay otros países donde también hay corrupción, pero no en esos niveles y hay castigo. O sea, los corruptos no se salen siempre con la suya. Aquí, los corruptos están metidos en las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Es lo que me sorprende de este libro de Munadora Buchaín. Cómo en la Auditoría Superior de la Federación están metidos los corruptos que transan cómo dentro del Poder Judicial los que tienen que castigar a los corruptos son corruptos. A veces más corruptos que los otros corruptos. Cómo se venden sentencias, o sea, yo creo que nos hemos acostumbrado en México a un nivel de cinismo muy grande. Muy, muy grande. Donde a veces uno piensa, si no son más los corruptos que los no corruptos. Porque, ¿sabes qué? De repente también hay mucha gente que no es corrupta en el servicio público, pero que deja pasar. Y a veces eso, pues cuando estás en un puesto de responsabilidad, pues ponte que tú no seas corrupto, pero si los que están debajo de ti sí lo son y dejas que eso ocurra y no haces nada, como que no hace falta, en un país como este, no solo hace falta no ser corrupto, hace falta tener la valentía suficiente para detener la corrupción y no convalidarla. Y eso es lo que se me hace terrible, que todos terminamos aceptando que las cosas sean así y perdiendo la capacidad de indignarnos y convalidando permanentemente. Sí. Sí, por ahí también me crucé en este libro una frase que habla de no es tan grave el que miente, sino el que es indiferente a la verdad. Y el que no se indigna con la mentira, ¿no? Sí. O sea, el que simplemente no le importa, ¿no? Desde ese punto ahí, porque también es otro discurso, otro diálogo que hay, ¿no? La gente que cree que una visión, digamos, muy occidental, la idea de creer que el cambio viene del individuo, de lo más profundo del ser. Y hay otra visión un poco más occidental que habla que el cambio viene de la transformación del afuera, ¿no? ¿Qué tanto tú te inclinas por una o por otra? Y sobre todo en estos temas de corrupción, por ejemplo, ¿qué tanto es una solución sistemática? ¿Qué tanto es una solución de principios, de valores, del individuo, de quien enfrenta con la corrupción, decir no? No, yo creo que las dos, pero digamos, la idea de que el cambio está en uno pues es súper ingenua. O sea, yo creo que obviamente los mayores cambios que tienen que darse en nuestra sociedad son colectivos y tienen que pasar por lo colectivo. O sea, pero claro, la colectividad está hecha de individuos, entonces me parece que los dos son importantes. Ok. Ahora, si volvemos a este tema que hablaste tú, la decadencia, ¿no? La decadencia, entendiéndola desde la trinchera en la que estás tú, que también tengo una duda yo genuina, y es
¿por qué tú optaste por el camino del análisis político, del periodismo, y no el camino de involucrarte en la trinchera del político? ¿Qué hay en estos otros campos que te llamó a ti más la atención? ¿O por qué ese camino? Pues de muy chavito sí me interesaba la política. Pensé que me iba a dedicar a la política, como de los 18 a los 22, 23. No, y después estuve en un partido político, fui candidato, pero tenía como, eso de haber sido como a los 24, 25, 26, o sea, sí durante una época de mi vida pensé que iba a ser político. Después de mi experiencia en aquel partido y mi trabajo como pues haciendo campaña política y coordinando también, coordiné al equipo, a los jóvenes de una campaña también. Ok. Me di cuenta que no tenía yo el carácter ni el estómago y que a mí lo que siempre me había gustado era escribir y yo desde niño quise ser periodista, o sea, sí, eso sí me acuerdo, antes que cualquier cosa. O sea, yo tengo videos de niño haciendo noticieros, me encantaba como ser como un anchor. Y creo que eso fue lo que siempre prevaleció. Pero te voy a decir algo, yo no veo tan separado una cosa de la otra. Yo creo que hay comunicadores que pueden incidir más que ciertos políticos en la realidad. Ok. Y que buenas investigaciones periodísticas pueden tener efectos políticos. Y yo me di cuenta que estaba más hecho para el periodismo que para la política. Pero no hay que negar que de repente los periodistas pues, también son actores políticos, de una u otra manera. Claro. Si eres un actor, de alguna forma puedes ser un actor político. Sí, sí. No con el mismo tipo de responsabilidades, es diferente, pero no es tan tajante la línea que separa uno de otro, una cosa de la otra, creo. Ya. Oye, y a lo que iba con esta cuestión de la decadencia, ¿qué tanto o de qué formas este lugar en donde tú trabajas, que es el periodismo, el análisis, de qué forma? Porque siempre digo, en esta visión muy crítica que tienes tú, pues creo que una parte de la responsabilidad que tendríamos que estar haciendo es cuestionar qué tanto estamos contribuyendo a esta decadencia. ¿De qué forma tú crees que los medios, el análisis político, estas esferas, digamos, un poquito externas, que se pierde, como dices, se pierde la línea porque es un actor político el análisis y el periodismo? Pero ¿de qué forma el periodismo está contribuyendo a la decadencia? Híjole, yo pienso que en México el periodismo es parte de la corrupción, por ejemplo. O Ok. sea, no solamente, o sea, por varios motivos. Eh, pero por las cosas que calla, por la forma en que se financia, por los intereses que tiene, o sea, porque sería más fácil luchar contra la corrupción con un periodismo, creo que también más independiente en todos los sentidos, del poder económico y del poder político, pero el periodismo no es ajeno a a un sistema corrupto, un sistema político, o sea, igual que los empresarios son parte de eso y que muchos actores son parte de esa corrupción, me parece que los medios, pues la mayor parte de los medios también lo son, también están en eso. Ok. Yo creo que el periodismo en muy buena medida ha convalidado esa corrupción. O sea, envolver presentables a ciertos personajes que son impresentables, en no permitir que se difundan una serie de investigaciones. O sea, yo en ningún ámbito he tenido la censura que he tenido como cuando he hablado de temas de corrupción. O sea, tú hoy en México puedes criticar al presidente, a la presidenta,
descalificarlos, digamos, decir que eres el ultradefensor del comunismo y que el capitalismo es lo peor que existe. Pero hay de ti que señales a políticos corruptos o redes de corrupción. O sea, se te viene encima demandas, denuncias, acoso judicial, amenazas, te cierran los espacios en los medios. O sea, eso. Ok. Y en ese sentido, el otro que quería hablar contigo en esto, ¿no? En estas cosas que hace la política y la corrupción, los medios, en ese tema. La polarización. ¿Qué pasa con la polarización? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Es parte un poco de esta misma decadencia en la que ha entrado todo? ¿Cuál es tu lectura en este tema de la polarización? Mira, durante mucho tiempo pienso que vivimos una especie de consenso simulado donde los temas políticos de fondo, los asuntos relevantes, no eran parte de la discusión. Yo celebré mucho que al principio del gobierno de López Obrador empezáramos a tener debates políticos más de fondo y que se viera más conflicto. Porque al final, ¿cómo puedes, digamos... Porque la polarización de alguna manera tiene que ver con la politización de la sociedad. Y yo sí creo que hay temas que está bien que se discutan y que generen discusiones acaloradas. Por ejemplo, temas pues que tienen que ver con la desigualdad social, la pobreza. Pues esos temas obviamente generan conflicto. Y me parece bien que ese conflicto que está latente en la sociedad se exprese públicamente. Sé que yo digo que se politicen las desigualdades. Me parece que eso está muy bien. Pero siento que nos hemos excedido. O sea, esa idea tampoco llevada al extremo está muy padre. O sea, yo creo que cuando simplemente es descalificar al otro porque la postura del otro por ser quien es o porque es del bando contrario, a priori, sin escucharla, sin analizarla, simplemente... Pues me parece que ahí la polarización no es tan fructífera. Porque entonces es es algo artificial. Y es algo que conviene a quien detenta el poder al final. Es su lógica de poder. Descalificar todo lo que venga del otro bando. Simplemente por venir de quien viene. Y yo creo que ha bajado este sexenio, pero especialmente la segunda mitad de López Obrador, yo empezaba a ver discusiones como muy estériles. Como que López Obrador todos los días abría un frente nuevo de conflicto por temas que no merecían ese nivel de discusión, esa polémica, ¿no? O tanto conflicto. Entonces, como que hay un punto en el que es como, bueno, ya, no estarnos peleando diario por todo. Usemos el conflicto, que sí es importante, porque no puedes tú transformar una sociedad si no administras un cierto grado de conflicto. Pero tampoco se vuelva una costumbre, porque entonces, cuando realmente sí vale la pena el conflicto, pues es como, otra pelea más, ahí va otra vez. Se vuelve como Pedro y el lobo, ¿no? Otra vez se está peleando. Entonces yo creo que la polarización bien encauzada es útil y necesaria, pero hay un punto en el que se vuelve como una especie de grieta, como le llamaba Alberto Fernández, donde simplemente... ¿Sabes cuándo yo veo que está mal esa polarización? Cuando ya no puedes hablar con alguien que piensa diferente y solo hablas con los que piensan igual que tú.
y solo puedes tener amigos de tu misma afiliación política y ya no te puedes sentar a comer con ciertos miembros de tu familia por sus posturas ideológicas, o dejas de tener amigos porque votaron por otro partido. Todo eso me parece, creo que la política no vale tanto la pena como para perder amigos por la política. Ok. O sea, la política debiera estar subordinada a valores humanos más esenciales. Ok. Ahí, porque... La amistad, el amor, o sea, pues eso no tendría por qué estar contaminado por política. Claro. Y en esa parte de la polarización que hablas de que nos lleva y deriva en esto, ¿no? Como en descalificar a alguien nomás porque piensa distinto a mí. ¿En dónde está la raíz de ese problema? O sea, ¿cómo lo atacamos? El otro día vi también una entrevista que hiciste tú con un, no sé si es un comentócrata, como tú los llamas, pero con el señor Alarraqui. Y él habla de una cuestión personal que lo hace descalificar todo lo que venga de la actual presidenta, ¿no? Dando una lectura psicológica o desde el lugar en donde tú la quieras hacer, o cuál es tu entendimiento de por qué hacemos eso, por qué frente tendríamos que atacar este tipo de lectura que nos ciega y nos deja no poder. Mira, yo creo que muchos hacen eso porque en esta era de los algoritmos y las redes sociales y las posturas estridentes son las que mejor se posicionan. Como que cada vez hay menos espacio para posturas matizadas o quienes tenemos posturas más matizadas, como que tendemos a desfigurarnos en el debate público, porque quienes más impacto generan con sus declaraciones, digamos, ¿cómo llamarles? Con declaraciones estridentes, son los que generan más, los que llaman más la atención, los que generan más clics, más likes. Y creo que mucha gente cae a esa tentación. A veces de forma artificial, simplemente por estrategia, por posicionarse en un nicho de mercado. Y cuando tú hablas con ellos te das cuenta que no son que son bastante más razonables. Pero los ves en los medios y son incapaces de matizar. Y pasa con gente de la 4T y pasa con gente en contra de la 4T. Pues cuando hablas con ellos son mucho más pragmáticos, mucho más realistas, son autocríticos, pero a la hora de que les pones un micrófono y una cámara, sueltan unas declaraciones súper estridentes, exageran las cosas, las llevan al extremo, no, son incapaces de hacer análisis matizados, son incapaces de reconocer que el otro tenga algún tipo de acierto. Y esa es una manera de existir en el ecosistema mediático actual. Por cómo funcionan hoy las redes sociales, me parece que que tiene mucho que ver con eso. En ese sentido, el tema de las redes, con lo que terminas, ¿no? Que digo, ha sido una transformación increíble lo que ha pasado con el tema político y las redes. ¿Qué tan descabellado sería? Bueno, esto que planteas, ¿no? El tema de la independencia de los medios como una manera de... Pues tú dices que no crees en eso, en la objetividad. Pero, ¿de qué? O sea, es una duda un poco genuina, ¿eh? Pero, ¿qué tanto tendríamos que estar atravesando como algo como lo que ya cité anteriormente, este tema de las leyes de reforma que separan una institución de la otra porque en sí, o sea, si se juntan son pólvora, ¿no? ¿Qué tanto eso sería viable? ¿Qué tanto podríamos en un mundo utópico separar a los medios y a este cuarto poder que mucha gente le llama en una democracia, los medios de comunicación, de lo que realmente el poder? Y sobre todo en este momento de redes sociales, ¿no? Que ya veíamos la toma de protesta de Trump. Bueno, Musk está ahí a la mano derecha y Zuckerberg atrás y el otro atrás. ¿Qué tanto eso sería viable? ¿Qué tanto es como muy descabellado separar al mundo de los medios, de la política? ¿O qué tanto ya estamos más para allá que para acá y no podríamos hacer nada por ahí? Pues mira. ¿Qué te despierta? Por suerte, digamos, hoy hay una oportunidad de
que cualquiera se puede convertir en periodista. Tú haces tu programa, tu podcast y puedes subir tu contenido a tu canal de YouTube. Y eso era impensable antes. Entonces, creo que es muy importante que la gente diversifique sus fuentes de información, que no se quede atrapada en solo seguir un medio, solo seguir ciertas cuentas, pero pasa un poco porque el ciudadano se empodere y se eduque políticamente y mediáticamente, y que aprenda a distinguir la verdad de la mentira, y que aprenda a detectar dónde están los intentos de manipulación, y sobre todo que no se vaya con la finta de cualquier cosa que ve. ¿Cuántas tías o tíos, para no descalificar Claro. por razones de género, tías y tíos, no te dicen que vieron una información y te salen un día con que ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial porque lo leyeron en Facebook? Dices, ¿pero dónde en Facebook? Porque Facebook no es una fuente, es una herramienta, pero ellos dicen, lo vi en Facebook o me llegó por una cadena de WhatsApp. Entonces vivimos una era muy peligrosa de desinformación. Muy peligrosa. De hecho, es tan grande esa era de la desinformación que yo creo que esta vorágine de medios alternativos va a terminar por menguar, porque en algún momento ya va a haber tanta mentira pululando por ahí que la gente, para tener referencias certeras de información, va a tener que volver a recurrir a medios más establecidos, porque va a ser la única manera de saber si lo que te están diciendo es cierto o no. Entonces también creo que esta era de las redes sociales no va a ser eterna. Este momento que estamos viviendo es como un momento, pero en algún momento, va a haber un momento en el que eso va a ser crisis, porque ya va a ser muy evidente la mentira. Y la gente va a darse cuenta de que va a tener que empezar a discriminar fuentes y empezar a buscar, pues, instituciones de medios o empresas o ciertos periodistas que son más confiables o que separan su opinión de los hechos, de la realidad, ¿no? Claro. ¿Y esto cómo lo ves sucediendo? O sea, en un contexto ya práctico, ¿qué tendría que pasar? O sea, por ejemplo, yo me imagino ahorita lo que en X, ¿no? En Twitter, sale como ya sale un video de este crucero hundiéndose y abajo sale, no, ese video es falso, salió no sé qué, no sé. O sea, este tipo de avisos detrás de un noticiero de quien sea, este noticiero está pagado por este partido y este partido y este partido y este partido. ¿O cómo lo ves sucediendo? Si es que eso... No sé. Es parte de las cosas que me gustaría empezar a estudiar más. ¿Qué va a pasar con los medios tradicionales? ¿Y qué va a pasar con las nuevas tecnologías en el ecosistema mediático? O sea, ¿cómo van a converger? Porque de alguna manera creo que las dos tienen que aprender, una tiene que aprender de la otra. Por ejemplo, la gente hoy le interesa mucho más a alguien o seguir ciertas cuentas de gente que le hable sin tanto, o sea, en un tono más natural, menos impostado, que si tiene una opinión se la diga, y no tanto el medio que te da las noticias de forma acartonada. Creo que hay un sector que cada vez busca más esa, y también que le gusta el infotainment, que se informa pero quiere que sea de una manera divertida, y también es su derecho. Claro. La gente puede querer, la noticia no tiene por qué ser de hueva, el noticiero no tiene por qué ser de hueva, el formato no tiene por qué ser súper serio y aburrido. Digamos, puede tener profundidad, seriedad y al mismo tiempo entretener. Entonces yo creo que los medios tradicionales tienen que aprender un poco de
de las redes sociales, de todo lo que se ha ido creando en las redes sociales, de incorporar un poco esa parte. Y al mismo tiempo, las redes sociales tienen que incorporar el rigor del periodismo tradicional. La verificación de los datos, de las fuentes, la seriedad de la información. Es como que los dos tienen que aprender, cada uno tiene que aprender del otro, me parece. Claro. Sí, está en una etapa como muy verde, ¿no? Está Esto muy apenas verde está burbujeando y ya vemos esto, ¿no? Estos ejercicios podcast, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo ya es líder de opinión también. Si alguien mete ahí un poquito de likes y seguidores, ya tiene... Entonces estamos como confiándonos de eso. Sí. Y ahí es donde se pone complicado. ¿Por qué seguirías tú tus contenidos? Si fueras una navegante ahí del internet y fueras una persona, ¿por qué prenderías ahí el canal de Hernán o por qué lo harías? No lo haría. No lo harías. No es cierto. Ay, qué difícil pregunta. Déjame pensar y luego te la respondo. Ok. ¿Tú? ¿Yo por qué? Pues ¿Por qué lo harías? justo. Mira, yo te empecé a seguir. No, de ti. O sea, me refiero a mí, si tú a mi sabes canal, por qué. a mi si canal. te preguntan así, ¿sabrías responder? Sí, pues digo, tendría algunas sospechas, ¿no? Algunas sospechas justo de esta, pues sí, ¿qué pretendo yo hacer aquí diferente, ¿no? Yo consumo ciertos podcasts y digo, bueno, voy a intentar hacer cosas distintas, ¿no? Hablar de espiritualidad con un analista político, con un periodista, como poner, como trazar las diferentes visiones. Eso, a lo mejor, ¿no? Como la espontaneidad. Es que el elogio en boca propia es vituperio. Entonces, si yo me pongo a decirte, pues se ve mal, ¿no? No necesariamente, o sea, es como un ejercicio también de autoconocimiento, lo que hablamos hace poquito, es como qué cosas haces diferente, pero está bien si no quieres responderlo. Pues yo diría, a ver, ¿sabes qué te podría decir? Yo trato de ser honesto conmigo mismo, trato de no mentir, más bien no miento, trato de ser genuino, trato de no tener una postura impostada, falsa. Puedo incomodar o no. O sea, no trato de agradar a todos los que me siguen. Y también sé que hay gente que me ha seguido durante un buen tiempo y que hoy he desilusionado porque ya no pienso en muchas cosas como antes. Y porque mucha gente a veces quiere que le corrobores lo que ya piensan. Y a mí eso no, a mí desde niño me ha gustado provocar y sacar a la gente de su zona de confort. O sea, si me preguntas, volviendo a la pregunta inicial de quién eres y... O sea, a mí siempre me ha encantado joder, la verdad. O sea, me parece muy divertido. Sí, o sea, a mí me gusta como... Cuando alguien está de repente muy cómodo en una entrevista, siempre intento hacerle una pregunta incómoda. Para que no termine como que... Y en general, o sea, siempre me ha gustado sacar a la gente de su zona de confort. Y a mí mismo, ¿eh? Claro. O sea, a mí mismo, cuestionarme a mí mismo mis propias certezas. Y pues si no lo hago conmigo mismo, pues ¿por qué no lo voy a hacer con los demás? Claro. Creo que ya te contesté con eso. Sí, interesante. Y este tema de la polémica, ¿no? Que ahí coincido. Yo lo que te iba a decir un poco al seguirte, justo esta herramienta como entrevistador de polémica, que digo, entiendo que corresponde también a esto que hablabas un poco antes, ¿no? De decir, estos momentos de polémica, a lo mejor y la audiencia responde un poco más, mejor, hay más comentarios, se detona un poco más, sí el hate, pero también el comentario introspectivo, reflexivo, y es una herramienta, yo buscando la etimología justo de polémica, remite al arte de la guerra. A mí me gusta mucho el conflicto. De hecho, yo te diría que no, con todos mis grandes amigos he tenido momentos de conflicto. Y casi te diría que es difícil que yo tenga un gran amigo con el que nunca me haya peleado. Casi te diría que si la amistad no pasa por la prueba del conflicto, no es amistad. Pues porque es muy fácil
Es muy fácil la amistad cuando nunca te pones a prueba con una diferencia de fondo. Claro. A mí me parece que el conflicto a veces fortalece las relaciones humanas. Sí, sí. Yo no creo en que todo deba ser armonía. Y bueno, quizás me estoy desviando porque lo que quería hablar en realidad es que a mí me gusta la polémica y me gusta el conflicto. Y no puedo estar mucho tiempo en un lugar sin tener algún tipo de conflicto, porque entonces siento que me estoy acomodando, que me estoy muriendo en vida, que me estoy como volviendo un mediocre. ¿Cómo no le vas a ver ningún problema a esto? Es como una relación. A ver, dime, ¿tú realmente crees que podrías amar a alguien y tener una relación larga sin haberte peleado nunca? Es irreal. O sea, esas parejas que nunca se pelean, Dios mío, me dan tanto miedo como las que se la pasan peleándose todo el día. Claro. O sea, si la pareja, la amistad, nunca pasa por la prueba del conflicto, nunca tiene un conflicto, pues es que significa que en realidad no es ni una relación amorosa profunda, ni una amistad profunda, ni una... ¿Cómo no vas a tener conflicto? O sea, ¿sí me explico? Claro, claro. Y entonces lo mismo yo creo en mi ambiente en las cosas que hago. O sea, una vez fui a una cumbre, a un congreso de la derecha y pues me sacaron porque les parecía que estaba haciendo preguntas inapropiadas. Y luego, como me sacaron cuando iba a entrar Javier Milei, que era el orador estrella que iba a cerrar el congreso. Me sacaron. Y antes de que me sacaran, se inventaron para justificar la salida y porque a ellos les encantaba dar la nota y porque yo también di la nota, que yo había estado acosando a mujeres en el lugar y que les había estado haciendo preguntas sexuales y salieron 2 mujeres a declarar. Y luego yo lo que hice fue subir las entrevistas completas y en ningún momento estaba diciendo lo que ellas decían que yo decía. Sí le hice esas preguntas a algunos hombres. Por ejemplo, ¿qué cosas les pregunté? ¿Qué digo? Sí, de alguna forma eran provocadoras. Más que eso, es más que conflicto, a veces es provocar. ¿Qué les pregunté que era provocador? Les pregunté, oigan, por ejemplo, había toda una... Yo he estado estudiando a la derecha un buen rato. Ahorita lo dejé, pero lo voy a retomar. Y en Monterrey, y he estado estudiando a la derecha en distintos lugares de México. Y en Monterrey, por ejemplo, hay un grupo de padres de familia que se oponen a que se imparte educación sexual en las escuelas. Y en particular se oponen a que se les enseñen o que se les hable de autoexploración sexual o masturbación. Ellos lo plantearon. Entonces una de mis preguntas a los asistentes era, oiga, ¿usted qué opina de que los niños aprendan masturbación en las escuelas? Y entonces les preguntaba a uno, ¿usted ve mal la masturbación? Oiga, ¿y usted se masturba? Quizás es una pregunta. ¿Usted practica la masturbación? ¿Pero por qué lo hice? Porque los mismos militantes, los mismos padres de familia, me habían dicho a mí que tenían reservas y que ellos no practicaban la masturbación. Ellos me lo dijeron, que era una práctica indebida porque decían que promovía el hedonismo y el egoísmo. A mí se me hizo muy raro eso. Entonces yo quería saber si eso mismo lo pensaban los militantes que estaban ahí. Hice esa pregunta. Todo lo que yo les pregunté eran cosas que habían dicho otros integrantes de la derecha en otros espacios de organizaciones, pero no les gustó que yo se los fuera a preguntar ahí. Pero no es que yo les fuera a preguntar cosas que se me ocurrieran simplemente por molestarlos. Eran las cosas que ellos mismos habían dicho. Segunda, Javier Milei, hoy presidente de Argentina, en alguna ocasión llegó a decir en
en un programa de televisión. Porque estos personajes de la ultraderecha, ¿cómo se vuelven famosos? Pues diciendo pendejadas en los medios y volviéndose trending topic. Y así fue Milei. Milei se hizo en los medios. Él era un comentarista de temas económicos que hablaba en los medios y siempre daba una nota porque decía alguna barrabasada. Y en una ocasión, ya Milei, rockstar, ya político, llegó a decir, le preguntan en un programa de televisión si él ha practicado tríos. Y dice, sí he practicado tríos. Y le pregunta el conductor, ¿con hombres? ¿Con mujeres? ¿Cómo han sido? Y él le dice, y yo te diría que... Ahí está el video, lo puedes ver. Sí. Es más, a ver si lo metes aquí después, para que la gente lo vea y vea. Yo ya lo he visto. Dice, y yo creo que en el 90% de las veces fui yo con 2 mujeres, dejando la posibilidad de que también hubiera participado hombres, ¿no? Al menos en un 10% de las ocasiones. Uh-huh. Con lo cual, a mí me llamaba mucho la atención que en un foro de la ultraderecha, pues se planteara algo así, cuando muchos de los que... Porque además muchos de los que estaban en esa reunión era en Monterrey, no me acuerdo el nombre, pero no era el CIPAC, era otro. Pues muchos eran líderes religiosos. Y de hecho, paradójicamente, varios me vinieron a decir, a meter ideas de, oye, ve lo que dice Milei, o sea, como que horrorizados ellos. Entonces, claro, otra de las preguntas que yo les hice a los asistentes era si veían mal que se hicieran, si veían mal que se hicieran tríos y si habían practicado tríos. O sea, oye, Milei dice que sí y Milei dice que está bien. ¿Ustedes también lo creen? Esas fueron mis preguntas. Y bueno, me sacaron. Y luego inventaron que yo había ido a acosar mujeres y a hacerles preguntas de su sexualidad. Sí. Y yo lo único que estoy haciendo es preguntarles lo mismo que dicen sus líderes en las entrevistas para llamar la atención. Entonces, fue eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues, sí me gusta hacer eso. Sí me gusta. Pero ya lo hago menos. Ok. Creo que ya he madurado un poco. Porque, ya no soy tan... Porque ya hablaste ahorita de eso, ¿no? De lo importante que es quizá incomodar a la gente para que pues, nos cuestionemos y lleguemos a algún lugar. O sea, la creación de conflicto. Y desde esta como provocación, pues es como esta herramienta para crear esa incomodidad que nos haga cuestionarnos realmente, pues, en dónde estamos parados, ¿no? Con diferentes cosas. Hay muchos lugares a donde me gustaría ir de aquí. Y es, el primero, porque, digo, también a mí me llegaste cuando hubo todo este tema del Facundo bueno, el Facundo malo, ¿no? Que fue ahí ese tema. Y yo soy bueno, a mí me gustaba mucho Facundo. Cuando era un chavito era como increíble y me daba muchísima risa y lo veía como Adal Ramones, estaba Facundo y era increíble. Y más o menos yo diría que tiene una identidad pues, bastante parecida en ese sentido, ¿no? Facundo también tiene como que este chiste acá provocador y pero tal. Llevado al extremo. ¿Qué les dieron de desayunar o qué les daban de comer? Que agarraron esa técnica de la provocación como método de incomodidad y de cuestionamiento. No sé, yo creo que, digamos, mis papás, pues, son como un poco hippies. Digo, no les va a gustar si oyen esto. Siempre han buscado como romper con cánones tradicionales. Pero yo no estoy seguro de que ellos sean así especialmente como provocadores. Mi papá tiene un sentido del humor así como muy, muy particular. Le gusta como provocar, pero no creo que ni como mi hermano ni como yo, Yeah. Yo creo que él lo llevó al extremo. Yo a veces nada más, no tanto, ¿no? Claro. En su caso es más por la vía del humor, en mi caso es más por la vía del conflicto, yo creo. Esa es la diferencia. Sí. A mí sí me gusta el conflicto, a mi hermano no. O sea, a mi hermano le huye al conflicto. Mi hermano puede aguantar una situación años y años y años hasta que estalla, pero no, yo no. O sea, yo algo no me gusta y ya directo casi que voy y lo digo. Es una personalidad muy diferente en ese sentido. Ok. Oye, y en esta parte que haces tú también y luego sí a marchas, ¿no?
Y en las marchas, digo, no quiero decir que todo es esto, no es provocar y es, no, porque simplemente es ir a sentir, tomar, levantar información. ¿Qué tiene de mágico el trabajo de campo? Yo te escuchaba hablar de que es un interés como antropológico, ¿no? Por el saber el sentir de la gente. ¿Qué te da ese tipo de interacción a diferencia de haberte sentado con un jalife, un laje, el que sea? ¿Cuál es la belleza que hay de ir a una marcha y hablar con quién sabe quién y que te diga información? Híjole, es que no hay nada como sacar a alguien de sus casillas. O sea, yo te diría que desde niño me gustó eso, como hacer enojar a la gente, a mis maestros, por ejemplo. Yo era muy nerd en la escuela, muy estudioso, Ok. pero enfrentaba mucho a los maestros en las clases, ¿no? Mm. Sobre todo en la secundaria, en la prepa. En la primaria no fui tan buen alumno, pero en la secundaria y la prepa sí. O sea, era de los mejores alumnos de la clase, pero era de los más odiados por los maestros. Porque yo sí estudiaba, me preparaba y a veces, pues los otros alumnos no. Entonces yo llegaba y yo les discutía muchas cosas a los maestros y se sacaban de onda de que yo los enfrentara de esa manera, ¿no? Frente a todos. Y bueno, a mí me gusta cuando salgo a la calle y puedo como descolocar a la gente. O sea, sí es algo que disfruto. Y, y cuando alguien sé que me va a dar la nota, pues sí me divierte, me parece divertido. Ok. Y sobre todo cuando la gente como pierde el temple, se enojan o se exaltan. Me gusta, no sé, no te sabría explicar por qué me gusta, pero me gusta que gente que no es famosa de repente se va a volver famosa por un video, por algo que dijeron. Uh-huh. Sobre todo cuando sé que es representativo de una manera de pensar de un sector más amplio, pero que esa persona la dice de una manera muy clara y muy absurda. O sea, me gusta como... ¿Sabes qué es lo que me gusta? Ya sé. Me gusta la realidad llevada al absurdo. Porque es la realidad. O sea, hay muchas cosas que de repente la gente que yo entrevisto en la calle dice que representa una manera de pensar, pero llevada al extremo de la parodia. O sea, a mí lo que me gusta es cuando una persona involuntariamente dice algo que se va a volver una parodia de lo que piensa un sector de la sociedad. Mm. Como que lo representa muy claramente y lleva a la ridiculización del propio argumento de ese sector. Yeah. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, como... A mí no me gusta burlarme de la gente. Me gusta que la gente se burle de sí misma. Y yo nomás darles una ayudadita para llevarlos por ahí. Ya. Yeah. Pues es interesante, ¿no? Es una manera de hacer esto que dices, de que la noticia o no tendría que ser necesariamente seria, como ahí de la persona enfrente de las cámaras y dándote la nota y esto y explicándote, sino que llevar a la gente a que nos demos cuenta, porque al final creo que el ejercicio es que nos proyectamos, ¿no? Te proyectas con el que va a la marcha, si tú eres pro la marcha esta rosa que fue y entonces te metes y entonces todos los rosas se ven ahí y dicen como, ¿cómo? Somos incongruentes, ¿no? Y por este vehículo de la comedia que al final pues es interesante, se logra, ¿no? Y creo que se logra bastante bien. Ahora, ya para ir en las de salida, hablar un par de temitas más. Y es este tema de la conciencia, que, bueno, antes de ahorita de cámaras ya estuvimos platicando de un par de experiencias ahí de conciencia. Yo sé que tú estudiaste desarrollo, ¿no? Desarrollo social, ¿o de qué fue tu maestría? Sí, Development Studies se llama. Ok, desarrollo. Estudios del desarrollo. Es como muy amplio, viene de la cooperación al desarrollo, ¿no? Ok. Pero entonces abreva de economía, política, sociología, antropología. O sea, la idea es preparar a expertos en temas de cooperación al desarrollo en distintos lugares del mundo. Pero realmente es como multidisciplinario. En mi caso, yo me enfoqué a un tema mucho más de ciencias políticas. Ok.
Bueno, desde ahí, desde ese lugar, la palabra conciencia, ¿no? Ajá. Que también ha estado muy de moda últimamente y esto es como ya un sinónimo quizá de desarrollo, o el desarrollo tiene que ser un desarrollo de conciencia. ¿Cómo ves tú esta palabra? ¿Qué tanto esto sí realmente implica un desarrollo? ¿Qué tanto sí deberíamos de estar aspirando hacia un mundo más consciente? Esto en el contexto de la política, pero también en el plano personal. Esto que tú dijiste es ingenuo pensar que el desarrollo o el cambio va a venir desde el individuo, ¿no? Hace unas preguntas hablamos de eso, de cómo no va a venir desde la persona, cuando el desarrollo de conciencia pues es un ejercicio completamente personal. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Dónde queda la palabrita conciencia para ti y vinculándolo con el concepto de desarrollo? No, pues es fundamental. Yo, volviendo aquella pregunta que me hiciste, yo creo que al final no va a haber cambio si el individuo también no cambia. Pero son las dos cosas. O sea, no puedes esperar que solo sea por la vida. Porque hay mucha gente que se encierra en lo individual y deja de actuar en colectivo. Porque cree que ellos van a cambiar el mundo cambiando primero ellos. Y la verdad es que les toma toda la vida y ni ellos cambiaron al final. Y bueno, yo creo que hay que tomar conciencia de que somos individuos, pero que también somos colectivos. Vivimos en colectivo. Y que las dos dimensiones son igual de importantes. No podemos ni estar atrapados en nosotros mismos, ni tampoco pensar que todo es la comunidad y nada es el individuo. Yo no veo ese dilema entre qué primero, qué después, o de dónde empieza la transformación. O sea, por los dos lados, yo diría, la verdad. Ya. Oye, y ya embarrándolo, ¿no? Ya esta palabra, la palabra conciencia, desarrollo y el tema de la derecha, ¿no? Porque al final, esto que dices, ¿no? De Milei, de hablar de tríos, ¿no? Un trío, una experiencia sexual, digamos, subversiva, ¿no? Distinta a lo que la tradicionalidad te dice. Y justo teniendo a personajes como que tú has hablado con Laje, ¿no? Que plantea una nueva derecha, ¿no? El discurso de la nueva derecha. O sea, que no se trata de alguna manera de volver a una derecha que prohíba, por decir un tema, la homosexualidad. No vamos a volver a ese tipo de derecha, ¿no? Porque estamos mucho más adelante ya en la conversación. Y aprovechando que tú estás en esta, como, digamos, de la pregunta inicial con la que partimos, que fue llamarle de un episodio, ponerle un título al episodio que estás viviendo. Y es esta como desafiliación de estos dogmatismos y tal. Viniendo de ahí, ¿cómo se ve ante tus ojos una derecha sana, saludable, si es que existe? ¿Cómo se ve una derecha consciente, nueva? Tomándolo también como un contrapeso, digamos, si nos ponemos en el plano espiritual, que a mí me gusta mucho y es el que conozco. Hay una ley que es la ley de polaridad. Hay un polo, digamos, si quieres derecha, izquierda, si quieres positivo o negativo, como tú lo quieras llamar. La dualidad en la que vivimos es así se manifiesta. Hay dos polos a lo mismo, ¿no? Hay dos maneras correctas de resolver un problema. Desde ese entendimiento, ¿cómo se ve una derecha saludable, si es que la existe? Mira, si algo yo puedo rescatar de cierto pensamiento de derecha, yo te diría que es pues valorar al individuo, la individualidad, esa parte, ¿no? O sea, de la derecha liberal, te diría. Yo creo que ahí hay una parte que la derecha podría como trabajar más, pero híjole, es que yo no quiero darle recomendaciones a la derecha de ningún tipo, ni creo que la derecha se interese en lo que yo les pueda decir. Me interesa más reflexionar sobre la izquierda, pero te voy a decir lo que hoy creo que le pasa, por ejemplo, a la derecha en México. Están metidos, ¿por qué son tan marginales la ultraderecha? Están metidos en debates súper pendejos. O sea, tú has visto la gente de ultraderecha, ¿no? O sea, sus causas, la neta, son súper estúpidas. Porque les interesan a tres personas. O sea, por ejemplo, toda esta discusión de contra el aborto.
sea, pareciera que Verástegui, por ejemplo. Verástegui es tan estúpido. Bueno, no quiero insultar personas. Saludos a Verástegui. Más bien, dice tantas estupideces. Es como Verástegui, por ejemplo. Esta insistencia. Ponte que el tema del aborto pueda ser importante. Yo respeto su postura. O sea, tienen derecho a tenerla. Tienen derecho a creer que el hombre, el ser humano existe a partir de que el espermatozoide fecunda el óvulo y que casi que desde el coito ya hay vida. Tienen derecho. Su derecho. No va a pelear con eso. Pero lo que me parece inconcebible es que vuelvan de eso un tema prioritario y no se fijen en temas que le interesan a la gente común y corriente. O sea, y que la derecha también tiene un discurso para esa gente. La gente que no tiene empleo, la gente que no puede desarrollar un emprendimiento. O sea, hay 1000 temas que a la gente le preocupan más que el tema del aborto. O, por ejemplo, otro que se me hace ridículo. Por ejemplo, la cantidad de tiempo y energía que gastan en los temas de género, ¿no? Por ejemplo, en discutir si una mujer trans se puede llamar mujer o no. O en discutir si una mujer trans puede entrar al baño de mujeres o no. O sea, neta que en un país con los problemas de México, de violencia, de inseguridad, de pobreza, de exclusión, lo que les va a ofrecer la derecha son esos temas. O sea, es como una derecha que no tiene interés ni vocación mayoritaria, ni en ningún momento va a gobernar nada. Yo digo, qué bueno, perfecto, así síganle. Sigan con sus temas pendejos, que a nadie le importan, más que ustedes y a un cierto grupo de gente religiosa. Sigan así, que al final así nos ahorramos de que jamás lleguen al poder. ¿Qué han hecho en otros países las derechas? Pues le han hablado a la gente de los temas que le interesan. Milei les habló de economía. Diciendo lo que tú quieras, no estamos de acuerdo con sus planteamientos, pero por lo menos con una agenda mucho más amplia de temas que le interesan a la gente. La de la derecha en México, y aparte de todo, esta derecha de ultraderecha que ha surgido en México de Eduardo Verástegui, aparte todo es antinacionalista. Se pone del lado de Donald Trump. O sea, ¿cuándo van a llegar a algún lado? Son ridículos. Son realmente ridículos. Es una derecha que yo no le veo, a ese paso, pues no le veo muchas posibilidades, la verdad. Yeah. Tienen que ponerse a ver qué cosas han servido, les han servido en otros países y así, pero bueno, ya, no les demos tantas recomendaciones. Mejor que sigan así como van. Que sigan pensando que el tema del aborto es importantísimo, que el tema de las mujeres trans es importantísimo y así, pues así los tendremos siempre alejados del poder, ¿no? Claro. Oye, y si continuando esta pequeña reflexión final, ahora en temas un poco más mundanos como este, ¿no? Como el tema de la derecha e izquierda. Esta palabra progresismo, ¿cuál tú ves que es una debilidad que tiene este progresismo? ¿O en dónde podría tener el flagelo más? Pues mira, andaba leyendo un libro de Susan Neiman, que está muy bueno, que se llama Izquierda no es woke. Ok. Y la crítica que ella hace es básicamente cómo la izquierda se ha asimilado a lo woke. Y cómo lo woke ha llegado a excesos absurdos. Donde dejamos de discutir los temas de fondo, los temas de desigualdad, de exclusión, para centrarnos exclusivamente en temas de discriminación, de género, y además de una manera hiperfundamentalista, ¿no? O sea, yo creo que esta crítica a lo woke es una crítica que hay que atender. Yo recomiendo mucho este libro porque la derecha sí se ha aprovechado de esta debilidad de la izquierda. O sea, es una izquierda que deja de hablarle a las mayorías y a los sectores más excluidos de la sociedad por agarrarse de esas banderas que no digo que no sean importantes, pero se clavan de más y obviamente
pues, ¿qué hace Donald Trump, por ejemplo? Hablarle a los trabajadores, porque los demócratas dejaron de hablarle a la clase trabajadora, al sector perjudicado por la globalización y por enfocarse solamente en sus temas woke, dejaron de hablarle a los trabajadores. Entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que la izquierda no pierda esa... o sea, los elementos centrales de lo que es ser de izquierda. Claro. Sí, porque si hablas que la derecha se enfoca en esos temas es porque la izquierda ha dado mucho pie a que se ponga eso sobre la mesa, ¿no? A esa agenda. Sin duda. Que aparentemente no es tan relevante para el grueso. Y ahí están en esa conversación que sí creo que puede ser como el lugar en donde el caballo de Troya entre, ¿no? O sea, ganando este tipo de debates en donde la derecha se puede poner en algún lugar, pero eso es porque la izquierda se ha convertido un poco en eso, ¿no? Así ahora, un tema que yo sé que no te metes tú mucho y también, pero me interesa mucho tu lectura. Un poquito así como si tuviéramos la bola de cristal, con este tema que está muy denso y que a mi parecer es como el más importante a nivel nacional y es la violencia y toda esta cuestión de drogas y demás. Con esta telenovela que nos estamos viendo, sí, coincido, no te he visto mucho opinar al respecto de estos temas, tendrás tus razones, pero si tuviéramos una bola de cristal, solamente trazar como un par de lecturas, ¿no? El peor escenario y el mejor escenario posible. Y en cuanto a esto, ¿no? Te voy a tirar unas palabras para que más o menos narcoestado, drogas, intervención norteamericana en el país. ¿Cuál sería el peor escenario y el mejor escenario que tú visualizas en estos? Mira, lo primero es que yo, bueno, sí es cada vez más claro que el tema es muy complicado de resolver y va a durar mucho tiempo ahí, el problema de la violencia, porque el negocio de las drogas es, sabemos, millonario y tienen pues mucho poder para comprar voluntades por todos lados. Al mismo tiempo, creo que hay un discurso creciente como de querer vincular al gobierno actual con el narcotráfico y decir, y se ha tratado de instalar en redes sociales, etcétera, este rollo del narcogobierno, el hashtag, ¿te acuerdas de narcopresidente? Luego de con Claudia narcocandidata, Morena como un partido de narcos. Y la verdad me parece muy tramposo y muy injusto. Y yo la verdad es que creo que hay una penetración del narcotráfico en todos los partidos. Y hay alcaldes o narcodiputados en todos los partidos. No es que haya más en uno que en otro. O sea, el narco tiene una capacidad de penetración inmensa en toda la estructura del Estado. Y bueno, obviamente pues hay más gente de Morena hoy en la estructura del Estado y por eso son más de Morena. Pero no es que, o sea, el uso que le ha querido dar la oposición me parece sumamente tramposo y sumamente vil. Y creo que pues lo han politizado y partidizado injustamente. Ahora, dicho esto, también creo que hay un sector también hoy que es lo peor de todo, porque en un momento en el que Estados Unidos está usando el discurso, o sea, acusando al gobierno de México llegó a decir Trump, de tener una alianza con el narcotráfico, me parece especialmente preocupante que haya un sector de la oposición que le haga el juego a ese discurso, porque es un discurso al final que sirve a Trump para justificar el intervencionismo en México. Entonces, yo no creo que vaya a haber ni una intervención militar o así, pero en momentos tan críticos como este, me parece que es muy triste que la oposición no pueda cerrar filas en un objetivo de interés nacional. Entonces, que se suban a ese discurso de narcopresidenta, narcogobierno, etcétera, etcétera, en un momento como este, pues es hacerle el juego a Donald Trump. Claro. Y yo creo que eso no
yo creo que eso México, la sociedad mexicana no se los va a perdonar, la verdad. Claro. Sí, ahorita... No puede ser que su odio por la 4T sea superior a su amor por el país, ¿no? Sí, sí, es lo que hablamos al inicio, o sea, estos valores fundamentales de, bueno, primero está esto, ¿no? Antes del color de la playera que traiga, primero está, pues que somos una especie, que somos un país, que vivimos aquí al lado unos de los otros, que vivimos en un territorio. Y pues eso ese es uno de los problemas de la olvidamos. polarización, que ya ni siquiera nos podemos unir en torno a ciertos intereses comunes. Y la de la polarización no hay un responsable, no es de que porque siempre dicen, es que AMLO polariza, es que la 4T... No, o sea, para polarizarse necesitan dos. Y en la lógica esa de polarización, pues están los dos lados, no nada más uno. Claro, sí, sí. Sí, es en este tema que hablamos de la conciencia, ¿no? Creo que hace falta mucho trabajo personal. Hablaste al inicio de que te sentías como en un psicólogo. Hace falta que nuestros políticos vayan a muchas horas de terapia, que tomen mucha medicina. Por ejemplo, yo sí creo que, volviendo a tu pregunta inicial bueno, una de las preguntas que me hacías de si la transformación es individual o colectiva, pues yo sí creo que los políticos necesitan un profundo proceso de autorreflexión, porque fíjate, la gente que llega a posiciones políticas no es la mejor de esta sociedad. Es más, yo te diría que a veces lo peor de la sociedad está representado en la política. Claro. Entonces, sí le ayudarían mucho a la sociedad si ellos mismos se autoexaminaran, si ellos mismos buscaran crecer, si quieres, hasta espiritualmente y ser un poquito mejores personas. Claro. La verdad. O sea, porque sí en los puestos públicos está a veces las peores manifestaciones del ser humano están representadas en la política. Claro. Los peores personajes. Pues sí, porque son los que, como decía un muy buen amigo, decía la política es tragar mierda a cucharaditas y poner cara de que sabe rico. Y pues no cualquiera puede hacer eso. O sea, sí se necesita un estómago, y también una perversidad. Claro. Que no los tiene todo mundo. Y también por el no es por descalificar, por hacer un discurso antipolítico. No es por descalificar, decir, todos los políticos son iguales. No, porque ese discurso también es tramposo. Porque entonces, si todos los políticos son iguales y toda la política es una mierda, ya no hay diferencias entre... No, o sea, claro que hay unos peores que otros. Claro. Obvio. Claro que hay unos peores que otros y claro que hay gente, además, buenos líderes y... ¿Sí me explicó? O sea, no quiero llevar las cosas por ahí, nomás para aclararlo. Sí, porque estaríamos jugando a lo mismo. Los buenos estamos acá, los malos están ahí. No, y es una forma de hacer un discurso que lo que lleva es a que la gente se desinvolucre, se desinterese de la política, y entonces es peor porque le terminas dejando eso a los más rufianes de los rufianes. No, al contrario, o sea, más bien el discurso tiene que ser como para decir, no, nos tenemos que involucrar porque en los políticos nunca podemos confiar completamente. Claro. Pero no es, no, todo es una porquería, mejor yo me dedico a... Y no lo veo. Ser gamer. Sí, sí. ¿No? Sí. O a meditar o a mi crecimiento interior, porque, ¿no? Sí. No, y eso, pero al final también creo que como sociedad tenemos que hacer mucho para... Porque hay esta como creencia también muy ingenua de que el político tiene que ser impecable. De que no puede estornudar. Si el político estornuda, es un mal ser humano, ¿no? Y cuando los políticos también son seres humanos. Pero es que desde ahí hay que cambiar esa narrativa también. O sea, hay que... Esta permisividad y esta comprensión, esta compasión de la sociedad hacia esta gente, pues también tendría que cambiar. O sea, también tiene que cambiar un poco esa visión. Yo lo mismo, yo lo he dicho en este espacio. O sea, el mismo criminal, ¿no? O sea, hay un tema... Estos postulados espirituales de los que hablaba al inicio, ¿no? Uno de ellos es el del libre albedrío.
El libre albedrío es un acuerdo que tenemos de que nosotros decidimos en nuestra vida, cuando no está tan claro que eso es así. Pero bueno, hace muchos años ya dijimos, bueno, existe el libre albedrío. Por lo tanto, el sistema de justicia funciona de esta manera. Pero cuando tú te das cuenta y te metes a estudiar a los criminales, te das cuenta que nacen en un entorno que no había prácticamente de otra. Y entonces ahí está esta cuestión del destino, ¿no? El determinismo, de que pues es que era un poco lo que tenía que pasar. Sí. Y desde ahí entonces, ¿cómo cambia? Digo, ya llevándolo a un ejercicio muy complejo, el ejercicio de la justicia. ¿Cómo cambian las leyes? ¿Cómo cambia la interpretación de lo que debe de ser una cárcel contra lo que es ahorita que existe el libre albedrío y la pena de muerte? Le cortamos la cabeza porque eso no es tolerado, ¿no? Lo mismo con el político. Es si yo entro y de entrada una campaña política me dicen, ahí están 10 millones de dólares, perfecto, bienvenidos, pero no te dijeron que venían de dónde venían. Y ya de ahí ya le debes entonces a esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué tan compasivos somos con esta gente? También creo que es algo que podría ponerse a conversación. No sé qué reflexión te merezca ese tema. Híjole, podríamos estar toda la mañana. Y ya es tarde, ya es tarde. Oye, pues muchas gracias. Sí, no, ya. Por la charla, ya me terminamos. gustó. Sí, terminamos. Siento que hablamos de todo y no... Y de nada. Y de nada, pero cosas interesantes. No. La verdad, te agradezco mucho. Gracias. Déjame hacer un promo de mis échale. libros, ¿no? Órale, dale. Mira, uno de los primeros que escribí fue que se llama Lula, el Partido de los Trabajadores y el Dilema de la Gobernabilidad en Brasil. Ok. Que fue mi tesis de doctorado. Ok. Pero este libro ayuda a entender cómo la izquierda cambia cuando llega al poder. Cómo hay circunstancias que... O sea, no es que los líderes de la izquierda traicionen sus ideales, como se suele creer, sino que a veces la simple lógica de cómo funciona el poder hace que tú también tengas que cambiar y ser más pragmático. Ok. Luego, bueno, escribí otro que se llama El color del privilegio, el racismo cotidiano en México, que pues es un... Temón. Es un libro, creo que está escrito de una manera fácil de leer y abarca muchos temas de cómo el racismo en México está en todas partes, ¿no? O sea, en el cine, en la televisión, en la política, en la escuela, en el trabajo, en nuestro lenguaje, en la manera en la que nos expresamos, en fin. Es un libro que pues, les recomiendo. Escribí que se llama El empresariado inconsciente, que es como cómo los empresarios piensan sobre la desigualdad y la pobreza. Cómo se explican que haya pobreza y que haya desigualdad. Y qué posturas tienen frente a eso. Está bien interesante, tiene muchos datos. Luego, lo escribí en el segundo año de López Obrador y es un análisis de las cosas que yo veía como positivas y las cosas que yo veía como negativas desde el segundo año. Ok. Y lo digo porque mucha gente cree que yo nada más empecé a criticar a la 4T ahora. Y yo empecé a criticar a la 4T desde el principio. Empecé a decir qué cosas no me gustaban. Pero como que no sé por qué pasaban como desapercibidas esas críticas, ¿no? Luego, esta es una colección de textos que escribí con varios autores. Se llama Claves para descifrar el rompecabezas. Es un libro que prologó Jorge Cepeda Patterson. Y son autores muy buenos, la verdad. Todos ellos, creo yo, muy buenos. Salió al tercer año de gobierno. Okay. Pero mucho creo que es muy actual porque es un análisis de todo tipo de políticas. Y luego escribí llamado Traición en Palacio, que me ha dado muchos dolores de cabeza, que es sobre la corrupción en el sistema de justicia y sobre un caso de corrupción enquistado en el gobierno de López Obrador. Este libro se ha vendido bien, generó mucha conversación, me han demandado, acoso judicial, bueno, cosas que yo pensé que ya no pasaban en México, okay, pues pasan. Y pues ya. Ok, excelente. Mi querido Hernán. Pues ahí todos los pueden pedir en Amazon. Perfecto, pues ahí está, amigos. Seguramente van a encontrar los links en la descripción de de todos estos libros para que los pidan, se los echen.
Regálame, Hernán, 3 respuestas en una palabra. Últimas, las preguntas de cierre, para irnos. En una palabrita, en un statement muy breve, para cerrar. Preguntas que responden todos los invitados. 3 cosas. Primero, ¿cuál es el mito? Para mí es una palabra muy parecida, mito y creencia. ¿Cuál es el mito más peligroso que nos contamos los seres humanos? Si quieres ubicarlo más en este país o en la clase política, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta a este grupo de gente? La palabra para siempre. Para siempre, que algo es para siempre, que algo es permanente. Ok. Siguiente, ¿qué consejo le darías a una versión más joven de ti? En alguna situación, en algún momento que quizá pudiste haber necesitado un consejo, ¿qué le dirías a ese Hernán del pasado? Solo puede ser una cosa, ¿verdad? No, o sea, yo porque ya, pues ya para darle cierre, pero ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? lo que sea, dale. Yo creo que... Qué buena pregunta. ¿Qué le diría a un Hernán del pasado? Pues... Yo hubiera ido más rápido a lo que quería. No me hubiera tardado tanto en llegar. O sea, si hubiera ido más rápido, hubiera empezado a hacer lo que yo quería hacer mucho antes. A no procrastinar tanto y creer porque no lo hice porque quizás no creía suficientemente en mí. Entonces, pues, no creas que la vida es tan larga. Ok. Es corta, entonces tienes que ir ya. Cuando algo te gusta, cuando algo quieres hacer, ve por eso, no lo alargues y cree que lo puedes hacer, no pienses que no lo vas a poder hacer. Igual es muy simple, pero bueno, ese sería mi... Ok, excelente. Gracias por ese consejo. Y la última pregunta, el nombre del espacio, con los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir para ti vivir con los pies en la tierra? Vivir con los pies en la tierra es... Es que puede tener muchas maneras. Hay una idea, o sea, hay una parte que me gusta de la frase y hay una que no me gusta. Ok. O sea, no me gusta... Yo creo que también está bueno tener alas. No nomás pies en la tierra. De Ok. repente está bueno volar un poco. Mm. Y vivir con los pies en la tierra a veces me suena un poco a conformarse con la realidad que te toca vivir, ¿no? Ok. Entonces esa parte de la frase no me gusta. Me gusta la parte de... ¿Sabes a qué lo equipararía yo? Los argentinos que siempre hablan con muy malas palabras tienen una frase que me gusta mucho, que es cuando critican a alguien por querer cagar más alto que el culo. Ok. Es muy gráfica, pero la gente como con mucha pretensión, a mí me molesta un poco. Y yo creo que, pues, vivir con las pies en la tierra es de pronto tener una dosis de humildad. No, güey, no eres lo que tú crees que eres, ¿no? Es como vivir más en la realidad. No creerte que eres Fittipaldi, no sé. Ok. Ok. Me Excelente. agarró un poco de sorpresa esa. Perfecto. Está bien. Genuina la respuesta. No sé si yo viva en los pies en la tierra. ¿No? Bueno. Quizás no tanto. Perfecto. Se vale. Se puede vivir volando también. Oye, última cosa. ¿En dónde te encuentran? Gente que no te conocía, que a lo mejor... Pues me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram. En TikTok. En Twitter, @Hernán Gómez B de bueno. En Facebook, en mi fanpage. En mi página web, @hernangomez.com. Estoy en MBS los miércoles. Y en un programa que se llama La Visita Incómoda, que se transmite por el canal del Congreso.
Perfecto. Gracias amigos por estar hasta aquí en este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Les mandamos un abrazo a donde sea que estén y que escuchen esto. Les recuerdo suscribirse, compartir y que esto es traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a héctorescajadillo.com, escuchen mi disco, mi música y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.